Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo Café entre Libertarios. El día de hoy nos encontramos su servidor Rubén Flores, Fernando y Manuel. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches. ¿Qué onda? Oigan, estamos grabando un miércoles 1 de febrero, y, y, y nada más que antes de empezar a platicar de los temas, bueno, agradecerles a las personas que nos escuchan, nos ven y luego nos hacen comentarios. En este caso, agradecerles a los chavos de Libertad Aquí y Ahora, a Pepe Torra, que nos hizo favor de hacernos un comentario. Nos decía que en algún episodio hicimos el favor de hablar bien del ejército ruso o de los rusos en general durante la Segunda Guerra Mundial. Este, Nada más, bueno, aclarar, no, a lo mejor quedó fuera de contexto, a lo mejor empezamos el comentario fuera del aire y lo terminamos dentro del aire, pero bueno, lo aclaramos. La Rusia zarista era impresentable, la rusa de los bolcheviques era impresentable, la rusa soviética era todavía más impresentable y no hay forma de rescatar ahí a la parte estatal, digo, yo estoy seguro que a muchos rusos sí, pero al Estado ruso en ninguna de esas tres épocas tiene nada de rescatable. Entonces, hecha la aclaración. Me encantaría poder decir todos los estados eslavos son impresentables, pero le estaría tirando basura a mi hijo, que es medio eslavo. Que termina en Iski, su hijo es el Ijoski. Muy bien. Entonces, me encantaría poder decir, pero no puedo, o sea, es mi hijo, entonces no le puedo tirar a la mitad de su sangre. Sí, no, está bien. Oye, no, pues nada más hecha la aclaración, y espero que no se haya malentendido, y si alguien se quedó con esa misma idea, pues de una vez lo dejamos aclarado. Y de ahí ahora sí brincamos a los temas de la semana. El último berrinche de López fue contra una asociación que se llama, no les digo, México Unido, no, México Unido es otra. México Colectivo. México Colectivo, hazme todo el favor, financiada por Movimiento Ciudadano, seguramente por toda la evidencia, integrada por un montón de betarros, vejetes y cartuchos gastados. Oye, o sea, se parecía al gabinete, ¿no? Bastante. No, estos son más viejos. Estos son más viejos. Mira, porque en el gabinete tienes a la secretaria de Trabajo, ¿cómo se llama esta mujer? María Luisa, alcalde. Bueno, una que se salva, ¿no? pero o sea, pero Espera, no el espera, gabinete. espera. No, pero ella es como de las más jóvenes, ¿no? Acá el chavo, el jovencito, el de las ideas frescas es pues Chertorivsky, ¿no? Está de nuestro vuelo, pero él es el chavito. Él es las fuerzas básicas. No. Yo no vi mucho de ello. A mí me Mi dio papá mucha está chavo en risa. comparación a varios, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, yo la verdad, yo no supe mucho de ellos. He oído y leído las críticas. Y de las que se me hizo mejor de las burlas, porque al fin y al cabo se quieren presentar como ciudadanos políticos. Y eso, desde mi punto de vista, es muy de rufianes, de gente sin honor. Porque a diferencia de Va por México, que no digo que sea la panacea ni nada de eso, al menos
tú puedes darte cuenta que la mayoría de los que lo iniciaron y los que lo conforman en general son personas que no pertenecen a la política. Sí, ya se les empezaron a unir grupos políticos, el PRD ya dijo que va a todas las marchas de ellos porque sus militantes son 20. Como 5. O sea, creo que hay más gente que le va al Atlante que los militantes Pero por del PRD. supuesto. Entonces, es que este es un chiste local, porque además mi abuelo jugó en el Atlante, entonces es un chiste local con un amigo que si lo ve sabe perfectamente que se lo dije a él. Entonces, el PRD está intentando rescatarse de esa manera, sumándose, pero al fin y al cabo ellos no, o sea, se conforman como un grupo ciudadano fuera de la política. Y los cuates que se acaban de presentar son políticos Todos que, o sea, apestan a política, o sea, son políticos rancios. muy rancios, sí. Sí, bueno, y el tema lo traemos a colación precisamente por lo rancio, porque ahí andaba, en los preparativos andaba Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, reliquia del PRI, reliquia de monigote que sigue recibiendo dinero de Pemex por nada, porque su padre hizo otra cosa ahí con Pemex por la famosa expropiación, y ellos y su familia siguen recibiendo por ninguna buena razón lana del erario. Y además le podríamos llamar el niño amarillo, ¿no? Así como se le llama al niño verde del Partido Verde, él hizo el PRD, entonces sería el niño amarillo. No, pues de hecho, el osito de peluche que encontraron en Palacio Nacional, digo, en Los Pinos, seguramente le pertenecía a Cuauhtémoc. No, él no vivía en Los Pinos, ¿o sí? Sí. Ah, sí. Los Pinos los inauguró Cárdenas. Sí, su papá. Y el Parque de la Hormiga era donde realmente era como el jardín de juegos de ellos. ¿Sí? Okay. Así estamos. Y no, bueno, al final se rajó Cuauhtémoc. Seguramente hubo presiones directas, seguramente hubo llamaditas, seguramente. Sí, no, yo creo que él solito, porque él solito nunca se ha caracterizado por ser un político así entrón y valiente. Yo opino además de que estaba pateando el pesebre, porque su hijo trabaja ahí y él tiene contratos con Pemex y tiene muchas cosas que perder. Yo opino que se rajó en el momento en el cual vio que estaba conformado principalmente por MC, tal vez yo creo que no sabía, porque además muy inteligente yo no lo considero, o sea, yo lo considero bastante estúpido. Entonces, yo creo que no sabía y cuando se da cuenta, se tiene que hacer algo lo más rápido posible para que no le vayan a cancelar contratos de volada y para que no le vayan a despedir a su hijo. Sí, mira, no es brillante el hombre y no es brillante tampoco el otro con el que se peleó. Entonces yo sí creo que, yo quiero pensar que sí se mandaron recaditos ahí con sus conocidos, se pasaron el chismógrafo y se mandaron decir cosas bellotas, pero sin decírselas directamente. Se las mandaron decir con alguien. Y eso me estimula mi imaginación, aunque no haya sido así. Pero bueno, total que López cometió parricidio contra el único otro candidato de la izquierda en todo lo que ha existido los partidos de izquierda, más o menos con forma. Un segundo. De izquierda. Ah, bueno, claro. Porque, o sea, son los más conservadores que yo he conocido. O sea, ni el PAN, que es el partido conservador por excelencia, es tan conservador como ellos. Bueno, tenemos que hacer un episodio acerca de lo que es la izquierda y de lo que es la izquierda actualmente. Y yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que todas son etiquetas que se autoimponen para mercadotecnia y no tienen ya ninguna validez, pero pues, se dicen de izquierda. Y no, pero por eso yo siempre lo voy a hacer así de... Sí. Porque sí podría existir alguien de izquierda, o sea, sí pudieran existir. Sí, pero se me haría injusto para esos pocos que sí pueden existir, decirles de izquierda sin hacer la acotación, o sea, se me haría injusto. Sí. Hay gente a la que se le puede incluso escuchar y se puede dialogar con ellos y que tienen una visión errada, pero bueno, coherente con la filosofía de izquierda, ¿no?
y no están en la política ninguno de ellos, por lo menos que yo haya identificado. No sé si ustedes conocen algún político que se diga de izquierda y sea de izquierda. Noroña, Noroña es un, cuando te lo escuchas hablar te das cuenta que no tiene en su cabeza otra cosa que no sea Marx, ¿no? Y los liberales del siglo XIX, pero descontextualizados, ¿no? Y a los más rancios también, o sea, tiene Pero a además, o sea, su Sí, sí, sí. comportamiento no va de acuerdo con lo que es de izquierda, entonces es doble moral. ¿Por Entonces no qué? es realmente ¿Por izquierda. qué? Porque, a ver, eso sí te lo quiero escuchar, ¿por qué es doble moral? Bueno, yo lo considero doble moral porque si tú dices que todo, o sea, si eres de izquierda, en teoría tiendes al comunismo. Entonces, si tú eres de pensamiento comunista, deberías de buscar, desde mi punto de vista, para ser coherente y no tener doble moral, el cómo compartir lo que tienes con más comunistas, para hacer tu comuna. Ajá, Y si no lo haces desde mi punto de vista personal, lo juzgo como un doble moral. ok. Mira, es un político mexicano, vive en un país llamado México, y es una izquierda política que busca imponer una estructura como Venezuela o Cuba, que es lo que añora, ¿no? Por otro lado, lo que siempre les digo para no quedar en ridículo, es son zurdos, son marxistas, no son monjes franciscanos, ¿no? Entonces, no, Noroña sí es es de los pocos de izquierda, es así como el Fiscón, O sea, yo como le diría Armando Bartra, estalinista. Roger Bartra, no Marxista. es estalinista, es leninista, no es Perdón, estalinista, sí, sí hay diferencias, leninista. ¿no? Y No, Ellos, sí, me equivoqué, leninista, sí, perdón. yo ahí entonces estoy con están Fer, o los sea, más la verdad es que rancios, todos los que han sido los más rancios dirigentes son los que de tienen. algún movimiento de izquierdas nunca han empezado por repartir lo propio, ¿eh? No se Ni puede No, esperar empezarán. eso no, de ellos. no, es que no son cristianos, no son franciscanos, No, no son no. franciscanos. Entonces, y esta discusión ya la hemos tenido en este Eh, programa varias veces, ¿no? Así de, a ver, No me carnal, ha tocado, no me ha tocado. no, pero qué bueno que te tocó, ¿no? Así, a ver, primera, güey, son socialistas, es un marxista ateo, no es un franciscano que viva la pobreza y entregue sus bienes, no quiere eso. Lo que pasa es que tiene como dogma, esa izquierda que representa Noroña, tiene como dogma de que es imposible generar riqueza sin robarle la plusvalía al trabajador. Y ese O es el sea, problema que tienen. haciendo la analogía, que es la analogía que más adoro para esto, según ellos, el Lamborghini le roba la velocidad al bocho. ujú. Exactamente. Y y tú que vas caminando, vas haciendo transferencia de valor al que está en Dubái con su Ferrari. O sea, Amo esa analogía. Eso, Sí, eso está están, más están, bonito. es un delirio, de verdad, ¿eh? En Es reversa un está más delirio. cool. pero para mí esa es la mejor analogía, es el Lamborghini le roba velocidad al bocho. Mira, hoy estaba viendo hay unos periodistas, bueno, todos estos aplaudidores, pero en particular los de Rompeviento, ¿no? Con Ernesto Ledesma. Y dicen, ¿cómo es posible? Ya hablamos con el presidente por la huelga de que ya lleva 3 años en Notimex, ¿no? Entonces, ¿a poco de verdad no se dan cuenta de que les están ahorrándose los sueldos de todos estos para convertirlos en cash, para meterlos a a las próximas campañas electorales? Y no les interesan ni los derechos laborales que tanto defienden, nada, no les interesan sus derechos sindicales, absolutamente nada, ¿no? Les pasan por encima como a cualquier otro. Y ahí están, 3 años y eso sí, como buenos obradoristas, no dejan pasar una oportunidad para lanzar una lamida así, esas lustradoras, ¿no? Y dices, oye, tus botas eran de charol. No, cabrón, me encontré un chairo y le pedí una chamba, ¿no? Y siguen, y cada vez que hacen, incluso salió la del sindicato. Dice, no, es que queremos hablar con el presidente para que vea que no estamos en contra de él, pero es que es injusto y todo así de, tienes razón, o sea, el obradorismo no es de izquierda, es quién sabe qué sea, ¿no? Es una secta religiosa. Mira, te voy a decir Tuyo. algo que me encanta decírselo a mis pocos amigos obradoristas o chairos, y son pocos porque
muchos sí se dieron cuenta de que parecía que fueron al baño cuando fueron a votar. Y solo me quedaron como 3 que sí son pro. Y hubo uno que en la pandemia casi logra cambiar porque casi se va a Mercedes de México y casi lo despiden. O sea, estuvo así. Y me hubiera encantado que hubiera pasado porque él lo super defendía y me hubiera encantado verlo cómo se hubiera quejado. No me pasó, ni modo. Y no porque le deseo mal, sino porque él desde una posición muy cómoda, él ama a López Obrador porque él fue de los que vendió quién sabe cuántas pipas. Pero esa es otra historia. O sea, él era director de Mercedes de los que vendieron las pipas. Entonces, lo que yo sí puedo decir es, este discurso de en contra del empresario rico, millonario y la desigualdad, yo se lo rompo con algo que hizo el mismo gobierno, porque todos defienden la subida del salario mínimo, que es contra los empresarios y es pro trabajadores. La subida de las vacaciones, que también es contra el empresario, pro los trabajadores. ¿Y por qué toparon el En reparto de realidad no es utilidades? contra los empresarios, ¿eh? En realidad es contra los mismos empleados, porque inhibe la contratación. Toda política Ah, no, sí, o laboral sea, inhibe la contratación y promueve el eso desempleo. ya lo ves en las consecuencias, pero en la manera directa parece que es en contra de uno a favor del otro. Pero ahora yo se los pongo así a las personas que lo ven como te lo estoy explicando, no como tú lo acabas con toda la causalidad y efecto que causa, porque tú ya estás hablando de un efecto que va más allá del inmediato que a los obradoristas no les da el ¿No ven? coco. O sea, si tú juegas ajedrez con ellos ven 2 jugadas con mucha suerte. Mucha. Un jugador promedio de ajedrez debe de ver 4. Un gran maestro ve entre 8 y 12. Entonces, estos cuates ven con suerte 2. Y ven 2 y dos piezas. O sea, ni siquiera las 16 piezas que tienes. Pero bueno, o sea, yo les digo, ok, va, si tú crees que este gobierno está en pro del trabajador y que busca que se reparta la riqueza, dime por qué toparon el reparto de utilidades a 2 meses. Porque yo trabajé en una casa de bolsa donde mi reparto de utilidades era de 4 meses. Y si yo siguiera ahí, estuviera mentando madres de ese tope. Ya no estoy ahí, entonces ya no me importa. Pero, o sea, en serio hubiera estado mentando madres porque para mí era un super bono en mayo. Y con eso, a mis pocos conocidos obradoristas, les rompo no es pro trabajadores, no es para repartir la riqueza, porque si no, esa que ya se había ganado y que ya estaba en la ley, no la cambias. Bueno, ya había confesado, ¿no? Que repartir dinero a los pobres no es una cuestión personal, sino estrategia política, ¿no? Ah, no, sí, pero esto es aparte, o sea, yo estoy yendo de los trabajadores, porque el trabajador tiene dignidad a diferencia de los que reciben los programas que no tienen dignidad en general. O sea, si tú eres esclavo del programa, no tienes dignidad. Oye, ¿no viste al que llegó en su Tesla a cobrar su pensión? Sí, sí, vi la Qué noticia. bien, está en su derecho. Pues sí, Y claro, que lo, pero no, y que lo es critican, que recibir dinero no te quita dignidad, o sea, si no. O sea, llegamos lo que te a quita recibir dignidad es ser y estamos esclavo condenados, de ese programa. Mis no, sí. papás, que son de la tercera edad, reciben eso y yo estoy bien a gusto porque de los casi 20,000 pesos o 20,000 pesos que me quitan solo dice R, al menos regresan a mi casa 4. Sí, Entonces, exacto, yo lo veo así. exacto. Sí, no, y ellos ya apoquinaron muchos años también, ¿no? O sea, yo Ya lo ni veo de esa siquiera se ponen manera. las Y manos si alguien por me lo de dice, ellos. y si alguien me dice, si estás en contra de Obrador, que tu familia no lo recibe, no, güey, está en la ley, ni modo. Que entonces hagan las cosas de manera adecuada para que se lleve un control y entonces solo se le dé a las personas que están en verdadera vulnerabilidad, que yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, la gente le gusta decir, hay que cuidar a los pobrecitos que no pueden cuidarse solo. Yo no estoy de acuerdo en eso, yo soy una persona muy egoísta, lo voy a decir muchas veces, yo no tengo miedo a decir egoísta. Yo creo que tú te debes de rascar con tus propias uñas y con los que convenzas directamente, o sea, tus amigos. Por lo tanto, según la investigación de Dunbar, tienes 150 personas a lo mucho que te van a ayudar. Ni eso. Debe ser menos, Fíjate porque el que, número de no, Dunbar fíjate que, no abarca la no, sí, sí solidaridad, abarca eso, abarca ¿eh? una cosa más básica que es conocerse y establecer relaciones. Ya llegar a la solidaridad debe ser un número mucho más chiquito.
No, o sea, fíjate estoy que yéndome al número de Dunbar, o sea, el número máximo de los que puede ser que te ayuden son 150, ¿eh? De los no, que y es conozcas, cierto. del Lo que pasa es que conozco en también todas depende relaciones. de dónde estás, o de dónde vives, ¿no? Si estás todo el tiempo como Godín, 8 horas al día en una oficina, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que andaba de músico callejero, ¿no? Créeme, ¿no? Sí llegaba a varias docenas, ¿no? De gente con la que ejercíamos una solidaridad muy fuerte, pero eso se da a nivel aldea, ¿no? A nivel villita, o sea, yo cuando llegué a Tulum eran menos de 12,000 personas, o sea, ¿no? Tenías chance de conocer a una colonia entera, ¿no? Y la colonia entera se iban paseando de fiesta en fiesta, ¿no? ¡Ay, se quedó sin trabajo fulano! Vente para acá. O sea, sí existe eso, ¿no? Hay una falsa contradicción o contrariedad, no contradicción, entre individualismo y colectivismo. La concepción básica es falsa, ¿no? Nuestra naturaleza es racional, pero también es gregaria. No podríamos hablar en ningún idioma si no hubiera habido una familia que nos enseñara. No perteneceríamos a ninguna cultura si no perteneciéramos a un grupo social, ¿no? Pero de eso a convertirlo en una norma política, eso es lo que hace un conservador, ¿no? Y es lo que hace un socialista. Los dos terminan siendo colectivistas, ¿no? Pero como bien O sea, dijiste, con ese número de Dunbar, sí eres gregario, o sea, tú no vas a dejar que tu familia no podemos sufra no si tú lo serlo, puedes somos impedir, ¿no? mamíferos. Somos O mamíferos, sea, exactamente, nuestra somos mamíferos, ¿no? naturaleza es ser gregarios. La única diferencia en los liberales es que decimos, la máxima es el individuo, o sea, tú trabajas para ti y si tú decides ayudarle a alguien más con tu trabajo, nadie te lo va a Es tu impedir. decisión, O exacto, sea, cuando fue lo de la pandemia, una amiga entre 6 cuates le dábamos entre 1,000 y 2,000 pesos cada quien para ayudarle porque ella perdió todos sus ingresos. exacto, Y éramos un grupo de amigos de la preparatoria que decidimos ayudarle hasta donde pudimos a estarle ayudando. exacto. Sí, o sea, Y, todos lo vivimos en la pandemia, De ¿no? prepa muy y parecida. nadie, Sí, nadie, todos nadie hemos de estado en eso. nosotros, yo no critiqué a ninguno de mis amigos siendo liberal, porque además yo fui de los que ayudó y no veo ningún problema. El asunto es cuando tú me obligas con mi dinero a ayudarle a alguien que me vale madres. Exacto. Es tan fácil como es, déjame gastarme mi dinero en lo que yo quiera y tú gástate el tuyo en lo que tú quieras. Y eso me preocupa ahorita con esto de México Colectivo. Todas las opciones que se enfrentan a Morena, todas empiezan, vamos a enfrentar los errores del capitalismo. Y tú dices, ¿cuáles son los errores del capitalismo? Además, ¿de cuál capitalismo hablas? Y aquí cuando hemos sido capitalistas, ¿no? Bueno, México, va por México al menos, ellos no lo han dicho y tampoco los de sí por México, Ah, no, 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 porque ellos, ellos al menos ellos no. rezan, ellos rezan el ángelos de un lado, ¿no? Y del otro se van a cuidar con Alito Moreno a cuidar sus Sí, no, ranchitos que no se pero los al vayan a menos ellos no quitar, lo han ¿no? dicho, o sea, no todos lo han dicho, no podemos decir todos, por fortuna. O sea, porque Sí hablan de sí preocupa que fíjate la que mayoría sí, piense así. sí, sí sí, hablan sí, de sí, sí, justicia sí. social y de agendas Lo ha progresistas. dicho Calderón, lo dijo Anaya, lo Eh, dijeron todos ellos, ¿no? Cuando Anaya sacó su mamada del ingreso universal básico, ¿no? Ingreso básico universal, todos dijeron, ¿y de dónde, papá? ¿Y de dónde, papá? ¿Vas a imprimir billetes también? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la cabeza? Ansias de poder e incoherencias, nada, vamos a lo lógico nada más, ya olvídate de lo político, ¿no? La verdad, ¿cuántos han escuchado que se preocupen por el Estado de Derecho? Oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la legislación para que el presidente de la Suprema Corte no sea el presidente de la Judicatura, para que si tiene algo que investigar al presidente de la Suprema Corte, no se investigue él mismo. O te No lo le- voy a poner, te voy a poner, o sea, ¿cuándo hemos hablado de poner jurados? Donde entonces sea democrática la decisión. pero, mira, es que ya son distintos sistemas jurídicos, ¿no? O sea, el No, nuestro es yo romano, sé el que de es un ellos es sistema, yo sé que ese es un sistema sajón, soy una persona en general sí, antisajona, porque soy prohispánico, por lo tanto soy prorromano, pero pero considero sí, que la idea de pero un se puede jurado llegar.
le quita poder muy fuerte a un juez. Sí, pero con jurado o sin jurado, el jurado no es una condición sine qua non del Estado de Derecho. La No, autonomía del definitivo. Poder Judicial sí lo es. La autonomía Pero del Poder a Judicial lo que yo voy del auditor de la Suprema Corte sí lo son, ¿no? es más O sea, son difícil, condiciones sine qua non. es más difícil poner en tu nómina, vamos a poner un ejemplo como el jurado de Estados Unidos, es más difícil poner en tu nómina a 12 personas que van cambiando en cada juicio que a una persona que va a recibir varios juicios. Es como, o sea, cuando López Obrador, yo hice un pequeño video en mi canal donde le respondía al presidente una pregunta que él hizo, donde es, hay que ver, y hablaremos de esto después, y así lo dice, cuántos diputados hay en los demás países, porque él hablaba de que había muchos y que hay que regresar a 300. Pero ya nunca nadie le respondió cuántos hay en los demás países, entonces yo dije, yo te respondo, pero te voy a responder los de los países chingones, del G7, porque no me voy a comparar con ningún país que sea más chafa que el nuestro. Y tengo amigos que me critican porque digo que son chafas todos los del sur de nosotros, lo son, les guste o no, comparados con nosotros económicamente, me vale. Y no me importa decir. No, tienes razón. O sea, si quitas a Brasil, ya nos Es que comimos a todos. aunque pongamos a Brasil, somos el 50% de exportación de Iberoamérica, porque para incluir a Brasil Sí, tengo que decir Iberoamérica. sí, O sea, pero el tamaño de la economía, o sea, sí, Brasil sí nos da un llegue. Por cierto, sí vieron cómo el pinche Lula da Silva y el Fernández inmediatamente voltearon y le dieron su cachetada a Obrador, como a todos los presidentes mexicanos, con lo de la idea de una moneda para toda América del Sur. No. qué bueno. Qué bueno, o sea, que voy a citar a Macario Esquetino. América Latina, donde nosotros somos Norteamérica, y se están fijando, estoy usando un término que no me gusta usar, que es América Latina, que ellos hagan lo suyo y nosotros nos vamos a Norteamérica y que nos quedemos en Norteamérica. Sí, sería lo más sensato. Y lo he dicho Sería lo muchas más veces, yo sensato, pero prefiero no ser nada el más, lastre que jalar el lastre de todos los del sur. sería lo más sensato, pero no nada más irnos con lo económico, sino también con lo cultural y desligarnos mucho de todo este lastre del tambor de hojalata y las venas abiertas, ¿eh? O sea, Sí, tendríamos que sacarnos de raíz para poder hacer eso. Y no sé qué Ahora, sería tanto. muy difícil porque tenemos muy arraigado esta idea de los gringos son los malos, ¿No? porque así nos educaron. No son ni buenos ni malos ni buenos. En sí, yo puedo decir, o sea, Florida, todos los nombres de sus ciudades se los puso un pariente mío, que fue el conquistador de Florida, y por eso tienen nombre en español todas sus ciudades. Y muchos son hispanodescendientes de los gringos. Entonces, así decir, uy, son los malos, los malos, los malos, depende cómo lo quieras ver el cuento. mira, Todos son enteros. fácil, ¿no? Con materialismo político que me encanta, es lo único que me gusta del marxismo, el materialismo, ¿no? Sí. ¿A dónde corren todos cuando su país arde en llamas? Ya, con eso. ¿Dónde se atiborran ahí mendigando? Todos los que lloraron por no querer luchar por su país, ¿a dónde se van a mendigar? Al maldito imperialismo se contesta. Al imperialismo yanqui. Y hay un montón de Mexicans curios allá que son obradoristas y son de izquierda. Y tú dices, mira, güey, por eso no la armaste aquí, güey, ¿no? Porque allá puedes decir estupideces y trabajar y hacerte rico. Y aquí dices tus estupideces, no vas a encontrar trabajo, pero te van a dar una beca del bienestar. No vas a salir de perro. No. Y por cierto, ya vieron que ya las filtraciones guacamaya, ya se ve en el mapa que el crimen organizado ya controla el 75% del territorio nacional. Ya lo sabíamos porque ya había salido en un informe de Estados Unidos. Ya se había Ah, no, filtrado sí, eso. sí, pero el de Estados Unidos. Si uno pensaba, bueno, ¿y aquí qué está haciendo la Sedena, no? No, también la Sedena lo sabe desde hace años, ¿no? Y sigue Sí, pues, o creciendo. sea, eso a mí ya no me sorprende, para mí no es noticia, porque yo ya lo sabía, gracias a las filtraciones de Estados Unidos, Eh, que allá no fueron porque los hackearan, allá fue literalmente un político diciéndole a un reportero, filtrame esto.
Porque así son sus filtraciones. Sus filtraciones, en Sí. general, no son como las de aquí, las de Ecuador, las de Perú, las de Argentina, aquí, donde nos hackean. Allá los filtra alguien para decir, y por eso solo filtran lo que les conviene filtrar. El 98% de las de aquí también, ¿eh? También. Hay Bueno, ahorita pocas- las de Guacamaya sí les hay pegaron. O pocas sea, que sean de ahí trabajo les va una que a mí me periodístico. encantó. Sí. ¿Saben cuál es una de las máximas preocupaciones de Sedena? Que ahorita tú, yo, mi vecino puede estar imprimiendo armas de plástico funcionales Ujú. y no tienen ni idea de cómo legislarlo porque además está imposible que lo legisles. Su máxima preocupación de la Sedena ahorita es cuál contrato le van a dar enseguida, pero esa otra que tú dices debe estar en el top 10. No, no, o sea, yo lo vi y O ves más la bien, cantidad de correos o es la y preocupación real, decente, que sí deberían estar atendiendo a lo mejor, ¿no? no, Pero en no, o sea, general, ¿cuál es su yo no la veo que preocupación? lo deban de atender, o sea, mejor deberíamos de estarle diciendo a la gente cómo imprimir esas armas para seguir nuestra idea libertaria de te puedes defender. Aún así es atenderlo, es procesarlo, es convertirlo Pero si Fíjate lo que, hiciéramos sería disidencia, ¿no? Y ahí sí entraríamos en un asunto de crimen. fíjate, Eduardo, que ahorita que decías No, eso, no, yo no digo legislar. cuando estaba por acá, Angelito, ¿verdad? Ujú. Hablamos muchas veces de eso, ¿no? De a qué aspira un partido libertario, ¿no? A la presidencia, a la gobernatura, no, 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 al Congreso, para modificarles el esqueleto, así como de, mira, magia, cabrón. ¡Sas! Autonomías a fiscalías, autonomías al Poder Judicial e incentivos e inhibidores, ¿no? Si la calabaceas, vas a pagar y vas a resarcir el daño. Porque ese es el problema que tenemos, ¿no? Simplemente ahorita todavía, bueno, gracias a la 4T, ahorita cualquier loco te dice, tú me violaste, pero ni te conozco en persona, Eduardo, no me importa, tú me violaste. En lo que averiguan, cabrón, me voy 4 años al bote con esta cosa de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, y a nadie le interesa. Ningún partido le hizo de jamón. Es más, todos lo apoyaron. ¿Se Sin duda. acuerdan? Todos, todos. Ese va por México, todos. Ah, mira, tenemos una herramienta ahí que nos puede servir Coerción, al futuro. de Sí, 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 coerción. Pero la pero única que salvaje. quitaron y la quitaron en la Suprema Corte La fue de los la de los impuestos. impuestos, Ujú. que con esa estaban coercionando a los empresarios. Sí. Ah, pero es que además primero te metían a la cárcel y te quitaban tus cosas y después averiguaban y después te enjuiciaban. No, era una cosa criminal, criminal, criminal. No, y sigue siendo, o sea, si a mí alguien yo cuando he llegado a platicar con algunas personas que les digo, queremos formar un partido político y dice, van a hacer lo mismo. No, 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 te voy a decir por qué no. Si nosotros llegáramos por cagada en el 2030 al poder, con mayoría calificada, en menos de un año hacemos chiquito al Estado. El Estado se ha achicado bastante, ¿eh? Fíjate que No, pues lo hacemos más Estado, chiquito. es que hay una cosa, el Estado sí necesita para su taxi un cierto nivel de ingreso, ¿no? El 25% está perfectamente, no es una carga impositiva muy fuerte, tomando en cuenta que México tiene el 54% de gente en la informalidad, es decir, que el 54% de los mexicanos no paga impuestos, ¿no? Entonces, ¿quién paga el ISR? Pues gente que trabaja en los hospitales con salario mínimo hasta el que tenga el salario más alto, esos son los que pagan impuestos, ¿no? Otros, como otros, no pagan nada y ganan tanto o más que cualquier otro, pero no pagan nada. El Por eso la taquero que tienes propuesta del, cuatro puestos de tacos gana 400,000 pesos al mes más o menos, sí, y solo paga IVA, ISAN de lo que y compra. sí, por eso, solo paga IVA, ISAN porque compran camionetas para poder mover su producto, entonces pagaron ISAN y de ahí en fuera no paga nada. Eso sí, lo único que tiene jodida esa persona es que no puede comprar una casa grande. Sí, se pueden. No, porque Puede, entras en prevención del lavado de dinero, No, porque se pueden. Hay maneras. Yo te vendo una cuando quieras. sí puedes. no es tan Yo fácil. también te asesoro, ¿eh?
Y varias. Justamente es Bueno, solo para y que luego yo vean. trabajé en varias. prevención del lavado de dinero y por eso conozco cómo funciona esa parte. Y cuando tú la quieres comprar, ¿Me estás si es diciendo una que esa ley propiedad es de más de infalible? cierta cantidad de dinero, no, el notario tiene que dar aviso por ley a que no hay de dónde se comprueben los fondos. Y entonces ahí sí le cae a Hacienda ese güey y le va a cobrar todo lo que no le ha cobrado, porque obviamente el Estado quiere cobrar. O sea, no es que Bueno, per se no pueda, es que eso, le va a caer una no, pinche auditoría que lo va a bueno, dejar en calzones. bueno, te lo juro, ¿eh? No pasa. Yo he visto que sí, sí lo he visto. Bueno, luego platicamos así para casitas de 6, 7 millones de pesos y ya platicamos. Pero No, yo sí he visto porque también, algo que no saben ustedes, yo hice parte del sistema de armonización de cuentas del SAT y por eso sé cómo funciona también la parte de cómo eligen cuándo hacer auditorías. Ujú. sí, ¿no? Y luego están los que trabajan vendiendo terrenos, bienes raíces y lo que sea, y entienden cómo darle la vuelta a lo que sea. Sí, 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 o sea, sí, Exactamente. pero no son la mayoría, o sea, también no es tan de fácil, fácil, no digo que 54%, sea ¿eh? imposible, 54% de la población mexicana no paga impuestos, güey. Y más que son IVA. dueños y casi todos son dueños No, de sí, sí, empresas. pero no hay ISR. Es que además está muy mal eso, porque no te puedes integrar, o sea, es lo que platicaba la otra vez con mi esposa. Si yo hiciera lo que hago en Francia, o en Países Bajos, o en Alemania, no, hombre, pero me cae Hacienda, pero a la semana, pero en chinga, ¿eh? Y sin importar cuánto ganes. Aquí, mientras no pases de unos 10, no, mientras no alcances 10,000 euros, te la puedes pasar tranquilito, Sí, ¿no? Con 3, 4 cuentas o 3, 4 personas, tienes, y sin dar una sola factura. sí. ¿Sí? O sea, yo tuve 3 restaurantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no estabas ahí? No, sí estaba. Lo que pasa es que nunca facturé y todo lo demás, no hay modo de hacerlo. O sea, por ejemplo, yo soy músico. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? He tocado obviamente, como músico más cultural, he tocado por lo general, antes tocaba para muchos municipios, ¿no? Ni siquiera me pedían RPC, me pagaban en efectivo, ¿no? Los municipios. Ahora, eso es cuando, Sí, eso es sí, cuando los son, municipios, Son son los 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 que son la parte unificados. de cómo se mueve el rey del cash, ¿no? Pero, por Sí, ejemplo, yo sí. que he llegado a hacer 2 eventos para empresas como Mago, sí me pidieron mi factura, porque ellos tenían que Ah, deducir no, mis sí, servicios. sí, Las sí, empresas. claro, claro. Ahí tienen que deducir tus servicios. Pero el 54% de la población mexicana no se maneja en eso, es más, Ahora, ni lo ve. eso se resuelve, por ejemplo, que esto yo lo he dicho muchas veces, en el momento en el que tú hagas deducible todo, metes a todo México. Exacto. No, fíjate que hay no sé si viste la propuesta del partido, el impuesto único, ¿no? El impuesto al consumo, ningún impuesto a la producción, y solito, o sea, sin impuesto, porque ya ves que los municipios te cobran hasta por tener empleados. El municipio te cobra el impuesto Estatal, pero sí. a la Sí, no, nómina, no. el impuesto a la nómina, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No los contratas, o sea, sí los contratas, pero no los contratas, ¿no? Porque si los contratas, después les tienes que poner el IMSS, y si les pones el IMSS, ya no vas a tener con qué capitalizar tu negocio, o sea, tu tasa de capitalización se va a la mierda, gracias a toda la legislación laboral que tienen todo el país en general y los municipios en particular. Quitas todo eso y la tasa de capitalización va a subir los sueldos automáticamente. En cambio, aumentas vacaciones a huevo, aumentas salario mínimo a huevo, y de todos modos el salario mínimo no se vio afectado en el 100% de los mexicanos. ¿Por qué? Porque el 54% de los mexicanos no paga impuestos y ese 54% de los mexicanos no tiene derecho ni a vacaciones ni les aplica el salario mínimo. Entonces, Porque están en la informalidad, porque lo que los, le llaman la porque, informalidad. Yo le llamo sí, porque los mercado políticos gris. están, ya te estás volviendo agorista.
Ay, Dios mío, escuché a Conkin tercero. ¡Palo! Bueno, pues está bien. No, le llamo mercado gris porque no está legislado. O sea, es como legal y no legal. Entonces está en un área donde no es blanco, pero no es negro. Entonces, por eso le llamo gris, no por otra razón. Es como la prostitución. La prostitución es mercado gris. No es legal, pero sí es legal. Entonces, dependiendo cómo veas las leyes, sí te puedes prostituir si tú quieres, pero lo que es ilegal es que haya un pimp en medio o un padrote, Es que pero, fíjate, La pero no prostitución, puedes tienes llegar y razón, nada tú más decirle a alguien, conducta oye, antisocial. sí, Pero no es mandé, es que delito. hay una falacia en los números de la economía, que yo no sé, pero nunca lo he escuchado en ningún economista mexicano, seguramente alguno habrá que hable de esto, pero nunca lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado en otros países, ¿no? Y saber, el PIB, ¿cómo se mide? Con la economía formal. sí, Eso significa que el PIB real debe de ser un 70% más o menos más grande. Si aplicas un IVA generalizado y a todos les metes el SAT en su credencial de elector y pones un impuesto como este del 2.5%. No importa que lo declare o no lo declare, si tú estás comprando, cuando menos de lo que compraste vas a pagar ese 2.5, ¿no? Ya vas a obtener un porcentaje, ¿no? Muy cercano igual al 20, veintitantos por ciento, pero sobre el 170% del PIB. O sea, duplicas casi el tamaño del Estado, no, de yo sus lo que recursos, digo, y no es para que, y les prohíbes pedir prestado, y les prohíbes que decidan así, vaya, que si no es el Parlamento, no se puede gastar el dinero. Y ya. yo estoy Obviamente, platicando con con todo lo que una dice mi abogada ley, ¿no? fiscalista y es, Ujú. si todo fuera deducible, yo le pediría a mi jardinero su factura. O si no, no lo contrato hasta encontrar un jardinero que me dé factura. Es que la deducción es un trabajo doble y aumentas al doble el trabajo de la burocracia. No, pero o sea, ¿Te, nada te más tocó piénsalo de esta administrar? manera. ¿Te ha tocado administrar? Sí, ¿Te ha tocado dar los deducibles al final del año? Cuando hablas de es una miles de joda. clientes, es puta, pero te Es salen una joda, esta pero semana. se puede hacer con o sea, si lo haces simple, o sea, si todo es Ujú. deducible, todo gasto que tengas manera de comprobarlo, donde te hayan dado tu facturita o equivalente, Sí. y te lo haría muy sencillo. O sea, la razón por la que es muy difícil es porque se puede deducir solo algunas cosas. Y algunas cosas se pueden deducir al 100 y otras cosas solo se pueden deducir en cierta Sí. cantidad No, y no, es simplificarlo. Ya cuando tienes deducciones de impuestos, ya es una complicación enorme. entonces, Simplemente eliminas el no, o sea, ISR y yo lo digo ¡pum! porque sería tan sencillo de, yo ya pagué IVA, ¿no? O sea, cuando yo le pago a mi jardinero, pues entonces ese IVA que él me está cobrando, no tengo yo por qué seguirlo cobrando, porque si no sería pagar impuesto sobre impuesto, como es el IEPS. El IEPS es un impuesto Sí, sobre impuesto. Entonces, si este cuate me da una factura, es IVA que yo ya pagué y que yo debo de poder deshacerme de ese IVA, porque ya me lo cobraron. Si todo fuera deducible en ese sentido, con un impuesto único que sería al impuesto al consumo sería el IVA, sería el equivalente, sería muy sencillo si todo fuera deducible, porque los que estamos en la economía formal obligamos a los que están en la economía informal, porque al final somos los que generamos el recurso, somos los que traemos el dinero de afuera y somos los que hacemos que se mueva aquí, los iríamos obligando a irse metiendo a fuerzas en la economía formal. El único problema es que si lo hacemos en un gobierno de este estilo, ponte tú que primero nos conviene y luego nos vuelven a meter todos los pinches impuestos que es hay. que, es que, es que Ya cuando ya acuérdate tengan que a lo todos que, adentro. lo que ahuyenta a la gente que está en la informalidad de hacerse formal es que si se hacen formal, se mueren de hambre, ¿no? Por eso no lo han podido resolver. Por eso No, estos pues se mueren de hambre políticos, por todos tanto, los demás tanto, impuestos. Si nada más claro, fuera un claro, impuesto claro. único, No, 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 no es sencillo, uno, no. se No, no, podría. el problema, Bueno, y esta es lo que sesión me de asesoría preocupa, ¿eh? fiscal ha sido patrocinada por el Partido Libertario MX. No, pero es que, o sea, si a mí me preguntas, para mí No, esto, pero estas volviendo, las pláticas que debíamos de tener de café libertario, porque esto sí es Sí, lo es nuestro, no política, solo es la criticar lo que es pasa. política económica, sí, claro, hay que tenerlas y hay que buscar la manera, sí, de que se mira, acerque y sí, de que se acerque mucho a la parte del impuesto único. Es una solución,
universal, buena Exactamente. y Y efectiva. probada. Sí, todos los países que ahorita son del G7 en su momento tenían un solo impuesto único y ya cuando sí fueron muy chingones y grandes, en ese momento hicieron complicada su legislación fiscal. Y Llegó nosotros la queremos, izquierda y les creó un estado de bienestar que les absorbe todo. sí, y nosotros queremos como país no chingón, porque para mí los chingones son el G7, como país no chingón, queremos comportarnos como país chingón y eso no se puede. Tienes que primero comportarte como cuando ellos no eran chingones. Es como, haciendo una analogía con el deporte, si yo quiero ser Usain Bolt, tengo que entrenar como Usain Bolt antes de querer correr como Usain Bolt. Y por lo tanto tengo que entrenar los años que entrenó Usain Bolt para ver si Mira, logro correr como ese güey. ahorita que decías eso, ya viste que con el Mundial vino la bronca esta de mexicanos contra argentinos, ¿no? Y el periodista este argentino que dice, mira, los mexicanos quieren ser como nosotros, pero nunca lo van a hacer. No tienen el talento para el fútbol, Gracias, jamás lo tendrán, ¿no? Eso sí, gracias. pon un argentino a boxear con un mexicano y seguramente le van a perder, ¿no? Cada quien sus talentos. No, no, no. Y Pero además, gracias. Yo no quiero ser como ustedes. Mi moneda es estable. Y esa les duele. y Esa sí les duele. tenemos carne, ¿no? O sea, todavía conocemos la carne, ¿no? Y eso no es lo importante. O sea, Sí, es sí, que sí, el de problema de verdad. O sea, ya Argentina no hay es que asados. exporta Es que son carne. argentinos, boludo. Imagínate, llevan más de 100 años ininterrumpidos de destrozar su economía y todavía no se la acaban. Bueno, ya casi terminan de darle en su madre, ¿no? O sea, sí, no. Pero, bueno, yo gracias a Dios acá no tengo tanto. Pero tú sí puedes ir a la Condesa y saludar a un argentino. Y darle propina. No se la merece, boludo, no se la No, no, merece. no, o sea, es para decir que es mesero sin decir que es mesero, o sea, es... No, no, yo también fui Oigan, mesero, pero oye, es que esos son una No, pero tú mamada, no la eras verdad. creído, los meseros argentinos son creídos, entonces por eso es divertido molestarlos. Es muy diferente un mesero con actitud de servicio, que ese es el trabajo de un No, mesero. y no solamente eso. Has platicado con ellos? ¿Has visto cuántos de ellos son de izquierda? ¿Has visto cuántos de ellos te dicen Perón? no. Lo mismo que en Estados Unidos exportamos puro socialista así rancio, a nosotros nos está llegando pura basura rancia de izquierda, ¿no? Que dice, vamos a hacer todos iguales, boludo, ¿no? Mira, Sin yo calzones tengo todos. bastantes amigos, principalmente amigas sudamericanas, y les duele algo que yo digo que es muy real, que es, somos el Estados Unidos del sur de América. O sea, para nosotros vemos a Nada Estados más hay que Unidos ver como los demás nos Tapachula, ven a nosotros. nada más hay que ver Tapachula. Nada más que los gringos tratan mejor a los mexicanos que los mexicanos a todos los sudacas. Sí, yo tampoco. No, Y no eso todos, fíjate o sea, que, tengo buenas referencias, tengo cuates que han contratado muchos centroamericanos no, no, y estoy que hablando de la Guardia Nacional, estoy hablando de la dominación. ok, o sea, el oficialismo, Sí, sí, El sí, va. sí, Instituto sí, Es que sí, no, dijiste no, Mexicano. no, no. mexicanos, no, no, ok, Fuerzas Armadas, Bueno, va. ajá, sí, o sea, ¿Cómo sí, tratamos a ellos cuando llegan? ¿Y cómo queremos que sí, nos sí, traten sí, cuando llegamos a Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo que yo sí puedo decir, exacto. y esto sé que va en contra de los cánones libertarios, pero lo veo por economía. Si nosotros cerráramos al 100% nuestras fronteras para que no pudieran pasar por aquí para luego llegar a Estados Unidos, aumentaríamos la demanda de obra de mano de obra en Estados Unidos y nos las tendrían que dar a nosotros. Fíjate que yo lo veo un poquito distinto, pensando, por ejemplo, en esos estados de bienestar universalistas, ¿no? Como Francia, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿no? Porque es el estado más choncho, ¿no? Tú llegas como sirio a Alemania y vas a estar 2 años en un campo de refugiados en lo que tramitan tus papeles para que te den chance de trabajar. ¿Y quién paga esos 2 años que vives ahí gratis? No es el Estado, ¿verdad? Y aquí hubo algo bien chistoso. Todos los haitianos que llegaron aquí
Aguascalientes, pero los despacharon de volada, todos les dieron su residencia, todos están trabajando en los Oxxos, todos, nada más ves un negrito y si está hablando así como en francés, dice, es haitiano. Y eso genera riqueza, porque los dejas trabajar inmediatamente. El libertarismo como tal, sin una base liberal, pues, carece de todo sentido, ¿no? No, fíjate lo que, o sea, Y, fíjate y lo el que dije. liberalismo, Yo lo dije, y en va en y en contra el de derecho los del cánones. trabajo, no, por eso te estoy diciendo esto, porque no vas a generar torturando a la gente, vas a generar respetando los derechos de todos y cada uno. Solamente con un país, con una tierra donde no se viole el derecho de un solo individuo, de uno solo, sí vas a poder desarrollar el país, ya no con una estrategia trompista o neonazi, ¿no? No, o sea, pero yo lo veo un poco diferente, o sea, yo lo veo de esta manera. Si tú le Yo cierras el sé, paso para que se vayan hasta Estados Unidos, la única mano de obra que le quedaría a Estados Unidos es voltearse con nosotros. Y hasta podríamos decir, legalízalos, hazlo legal y que todo sea adecuado, porque le cerrarías el paso de la no mano te de obra gustaría, ilegal que no sea nuestra. no te gustaría mejor que un país como México evolucionara hacia el sector secundario, terciario, Me bueno, más encantaría, bien hacia el pero terciario, en lugar de inmediatamente industrializarlo, porque el nearshoring es eso, así como, ay, vamos a reindustrializar a México. ¿Y para qué? yo sí quiero industrializar a México. Pues yo prefiero que vendamos Soy seguros y mecatrónico, soy auxilios ingeniero, en... discúlpame, o sea, no sé, pues vete a o sea, toma China, en cuenta ¿no? que mi profesión Estar con la esclavos. ingeniería. Además, no necesitas mano de obra, un punto más a mi favor, eso tiende a a la no necesidad de la mano humana. No, no me lo eches a andar, ya tuvimos una discusión larguísima al respecto, Sí, ya sé, no me ya lo sé, eches a andar. Esa discusión la tuvimos en Telegram, luego la tendremos que tener también aquí, sí. pero ya será en otra ocasión, porque ahorita quisiera oír mejor sus comentarios de cierre acerca de esta muy freudiana, muy freudiano parricidio de López contra Híjole. Cuauhtémoc. Un Pero me cierrecito lo eché yo, y lo que necesiten decir para me eché despedirnos. yo primero porque Eduardo se tarda más. Pues, ¿qué decir? O sea, la izquierda a la mexicana, siempre ha vivido y dependido del canibalismo político. O sea, tú no vas a ser alguien si no devoras, si no asesinas, si no encarcelas, si no opacas, si no aplastas al que era tu padre. Es como Jedi contra Sith, ¿no? Esos son los Sith. Nomás puede haber dos, güey, ¿no? El máster y el aprendiz. Ya que López Obrador se levantó a máster, ahora sí voltea y lo trata con toda su furia. Y Cuauhtémoc Cárdenas no hace más que exhibir lo que siempre ha sido, un pusilánime que ha vivido toda su existencia del nombre de su padre. Y dinero. Te No toca, solo el Eduardo. nombre, o sea, Fíjate, hay personas que sí han bebido del nombre de sus padres, porque tal vez no les dejó dinero, pero a este cuate le dijeron dinero, propiedades, contactos, contratos, concesiones, o sea, no solo le dejó el nombre. O sea, te voy a decir algo que una vez le dije cuando trabajaba en un banco a un subdirector que dijo, no, cuando uno le preguntó, oye, ¿cuándo me suben, no? De puesto, dijo, no, ¿cuándo me suben de sueldo? No, lo importante es el puesto, no el sueldo. Y yo siendo un asesor me volteé y le dije a este subdirector, te cambio el sueldo, quédate como subdirector. Entonces aquí te lo puedo decir, o sea, yo no tengo problema en que si mi apellido fuera la plus ultra de todos, cambiarlo con todo lo demás que le dejaron a Cárdenas y ser un Pérez más. Y digo un Pérez más porque son de los apellidos más comunes en este país. O un Gómez o un González, o sea, son de los apellidos más comunes. O sea, yo no tendría problema en cambiar mis dos apellidos que son muy raros en este país por tener todo eso, ¿eh? Tu cierre de una vez, Eduardo. Mira, yo como lo veo es, como insisto, este país es de eunucos, así que no puedo decir que se están midiendo quién la tiene más larga, porque para mí todos están castrados, la mayoría. Entonces es una guerra de egos. Y eso es lo que siempre ha sido, y así es, y principalmente la izquierda y en general la política mexicana a la cual perteneció mi abuelo. Una pinche guerra de egos.
de ver quién se arrodilla ante otros. Y quiero dar un pequeño comentario que tengo un vecino que sí sabe de economía, le gusta mucho esto, y él no sabía sobre el impuesto a la exportación del maíz. Es algo que tenemos que estar, dice y dice que hay un impuesto a la exportación, algo que ya me gustaría verlo en China. No, sí me gustaría verlo porque nos ayudaría mucho a las demás economías. Bueno, pues yo nada más agradecerles mucho su participación, su plática, como siempre, muy enriquecedora. Edward, Fer, muchísimas gracias. Y, y, y reiterar lo que decía Fer, que nadie se sorprenda. A lo mejor hace un ratito que no lo veíamos tan claro, pero eso de matar al padre político es súper priista, es una de las instituciones priistas primordiales de la transición, como la diseñó el padre del PRI, ¿quién era? Calles, ¿quién era? Se me fue Plutarco Elías Calles. así lo diseñó. Bueno, o sea, había son que completamente dípicos. sí, totalmente. Entonces, que a nadie le sorprenda y también lo otro que ya dejaron muy claro, no hay nada que admirarle a la piedra esa de Cuauhtémoc, ¿no? Ha sido un oportunista político que nació entre pañales de seda y desde ahí ha vivido del apellido y no tenemos nada que agradecerle, nada que pedirle, y no le debemos un carajo ni a él ni a su supuesta izquierda que ha enarbolado, ¿no? Yo lo voy a decir al revés, él nos Que se debe, maten entre todos por mí. él nos debe. Nos deben un chingo de lana. Pero Ellos sí han rateado un chorro y siguen haciéndolo. Ellos nos deben, no al revés. Exactamente. Y todos, ahí englobamos a todos. Jóvenes, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Acuérdense que el futuro es libertario. Tú eres Hasta la libertario. próxima.